Hola, ¿qué tal? Buen día. Les saluda Lino Guevara Maldonado, otorrinolaringólogo de Monterrey, Nuevo León. A estas alturas de mitad de agosto, seguimos en pico de pandemia. Es posible que algunos de ustedes ya conozcan ciertas personas, familiares, amigos, conocidos que hayan sido diagnosticados con el COVID y que pues haya necesidad de hacer algunos ajustes dentro de nuestra dinámica familiar. Es por eso que pues a estas alturas que ya tenemos 20 millones de personas contagiadas en el mundo y medio millón de personas reportadas oficialmente aquí en México, es importante que tengamos una plática familiar y pues visualicemos cuáles serían los mecanismos de respuesta que tendríamos en dado caso de que alguien de nuestra familia presentara esta enfermedad. Esto es en base a ciertas recomendaciones que nos dan organismos de salud pública, asociaciones médicas y la misma Organización Mundial de la Salud, cuyas referencias voy a poner aquí al final del video en la parte de los comentarios y que les invito a que las revisen y que les invito a que pues, busquen más, porque siempre será mejor tener más información. Pues ya entrando de lleno a esto, debemos de recordar que pues un 80% de las personas que se contagien de este coronavirus van a tener una enfermedad leve a moderada, incluso en algunos casos asintomática. Entonces, todas estas personas son las que van a permanecer en casa, que una vez que tengan esa sospecha de infección, se hagan su prueba, resulte positiva, una vez que ya tengan ese diagnóstico y su evaluación médica y que se decida llevar en casa, pues hay que ver qué situaciones y qué indicaciones vamos a tener durante este confinamiento, porque estas personas van a permanecer 2 semanas literalmente guardadas en casa. Por lo tanto, es importante que tengamos un plan de acción para responder a esto. Sabemos que todas las personas que conforman nuestras familias tienen necesidades distintas. Sabemos que cada familia va a responder dentro de sus capacidades de manera distinta. Pero estos puntos o estas líneas generales les pueden ayudar en un momento dado. Una vez que ya tengan esta junta familiar, que determinen cómo se va a llevar a cabo esta situación, cómo se va a responder ante una emergencia de este tipo, es importante que tengan a la mano pues, los medios de comunicación para todos ustedes queridos, que sepan a dónde pueden acudir a pedir ayuda, que tengan a la mano teléfonos de los médicos de cabecera, porque sabemos que las familias mexicanas son muy asiduas a eso, que tengamos también información acerca de los centros municipales, estatales y nacionales a los cuales podemos acudir para poder sortear esta crisis. En general, también se recomienda que todas aquellas personas que lleven alguna situación de enfermedad crónica, como sería diabetes, hipertensión, obesidad, tengan a la mano sus medicamentos, tengan una lista de estos medicamentos y tengan una disponibilidad de esos recursos de aproximadamente 1 a 2 meses, para que no vayan a caer en un desabasto y que no vayan a pues, limitarse en cuanto a su tratamiento. Es importante que lo sigan tal cual está indicado por su médico. Asimismo, si alguien de la familia cae enfermo, es importante que la persona que lo vaya a cuidar sea una persona previamente sana, de preferencia una persona joven, estos alrededor de 20, 30 años, que son los que tienen menor riesgo de desarrollar un problema grave. Sin embargo, sabemos que bueno, pues las familias son distintas y quizás en algunos casos algún menor de edad vaya a tener que entrar al quite o alguna persona de la tercera edad pues también vaya a tener que ayudar con esto. Entonces, por eso es importante que lo platiquen y lo visualicen. Ahora bien, es importante que en este transcurso de 2 semanas que van a permanecer aislados, independientemente si los síntomas les duran 2 días y fue nada más dolor de cabeza, o si los síntomas les llegan a durar 10 días, es importante que guarden este aislamiento de 2 semanas. Esto es porque sabemos, ya se tiene establecido gracias a la ciencia médica, que después de estas 2 semanas de tiempo el paciente ya no va a ser contagioso. Entonces, por eso es importante que se queden en casa estas 2 semanas y que incluso adentro de la casa guarden esa sana distancia con sus seres queridos para que los sigan protegiendo. Si va a haber interacción entre estas 2 personas, es importante que los 2 lleven su cubrebocas. Es importante que los 2 guarden su sana distancia, estamos hablando de los 2 metros de los 6 pies, y que al terminar su contacto hagan su correcto lavado de manos.
Sabemos que estas medidas pues las hemos repetido hasta el cansancio, pero pues son las que nos han dado esa manera de prevenir este contagio. Asimismo, se sugiere que los pacientes que vayan a estar aislados en su cuarto no reciban visitas de nadie más de la familia, ni incluso de amigos, conocidos y familiares, para que toda la comunicación trate de hacerla pues lo más distante posible. Idealmente deberían de estar en un cuarto aislado, con su baño. Si esto no es posible, se vuelve a insistir en la sana distancia. Si van a estar durmiendo en el mismo cuarto, que tengan una separación de al menos 1 metro y medio a 2. Y si van a estar utilizando el mismo baño, después de que la persona lo utilice, hay que sanitizar este baño con cualquier desinfectante que tengan en casa. Incluso con estas soluciones alcoholadas que sean mayor del 70%, les puede ser bastante útil. Por otro lado, el cuarto donde vaya a permanecer la persona, es importante que guarde una situación de ventilación adecuada del aire ambiente. Esto es abrir las ventanas para que circule el aire, porque de otra manera van a tener una carga viral concentrándose en ese cuarto, y es importante que ese cuarto sea ventilado. Por ejemplo, si utilizan un ventilador de techo, ventilador de pedestal o incluso un aire acondicionado, por muchos filtros que tenga esto, por mucha eficiencia que pueda tener el sistema, nada nos va a dar la seguridad de una ventilación ambiental. Por eso se les invita a que abran las ventanas para que circule ese aire. Asimismo, se les invita a que abran las cortinas, las ventanas, las puertas para que entre la luz solar, porque sabemos que la luz ultravioleta es un microbicida. Eso también nos va a ayudar importantemente a que baje la carga viral. Incluso que la persona se exponga al sol con sus debidas precauciones, que sabemos para no lastimar su piel. Eso también le va a ayudar a que favorezca todo su sistema de defensa. Asimismo, es importante que estas personas guarden un adecuado descanso. Regularmente lo que se pide es que la tercera parte del día descansemos, esto es las 8 horas de sueño, pero si estas personas necesitan más, pues adelante. Y dentro de todo este trance también es importante que se guarden ciertas medidas de alimentación, en donde estos pacientes, por el simple efecto inflamatorio, van a tener una pérdida de apetito, pero si aparte de esto aunamos el problema de la falta de gusto y la falta de olfato, pues esto puede ser algo pues todavía peor. Entonces es importante que estos pacientes reciban alimentos frescos, alimentos poco procesados y alimentos que sean de fácil digestión. Es imposible que estos pacientes vayan a estar pues digiriendo unas enmoladas ahí o comida muy condimentada y muy pesada. Entonces traten de darles alimentos que sean de fácil digestión y alimentos que aporten gran cantidad de proteínas y de calorías para que estos pacientes no vayan a tener una desnutrición, porque pues su cuerpo está ahorita luchando en esta crisis de salud y es importante que sus defensas salgan adelante, y para eso necesitamos una buena alimentación. Por otro lado, también es importante pues proveer una adecuada hidratación. Como les digo, estos pacientes pierden el apetito y empiezan a deshidratarse, y por otro lado van a tener problema de fiebre. Entonces sabemos que una persona que esté bien hidratada va a responder mucho mejor a la enfermedad, a cualquier enfermedad en general. Pero aparte también queremos proteger los riñones por esta parte de la hidratación. Entonces es muy importante que tengan gran cantidad de ingesta de líquidos. Asimismo, que si estas personas tienen alguna mascota, bueno, pues pensar en esos seres queridos también, para ver quién los va a cuidar, quién se va a hacer cargo de ellos, o si hay necesidad de llevarlos a alguna pensión o compartirlos con algún familiar. También es importante pensar en los objetos que va a estar utilizando la persona enferma. Estos objetos se deberían de considerar como objetos de uso personal. Imagínense ustedes como si la persona estuviera nada más con su cepillo de dientes y pues no se lo presta a nadie más. Es importante que todos estos aparatos, gadgets y artículos sean utilizados individualmente o, en caso necesario, pues ser limpiados adecuadamente con estas soluciones antisépticas que ya conocemos, para tratar de disminuir la posibilidad de que el paciente vaya a contagiar a su cuidador. Si el paciente va a estar alimentándose en su cuarto, bueno, pues ahí aislado puede comer. Si el paciente va a ir a la mesa junto con el resto de la familia, pues obviamente hay que guardar la sana distancia, y sería muy adecuado que este paciente no prepare los alimentos del resto de las personas, sino que se le preparen a él, y que los cubiertos, los platos, los utensilios, pues se laven aparte. Digo, no necesitamos más que agua y jabón. Un poquito de agua caliente, jabón será suficiente para ayudar a limpiar esto,
pero sí que se laven aparte. Lo mismo pasaría con la ropa de cama y la ropa personal de ese paciente. Se deben de manipular aparte. Si ustedes se sienten más a gusto o más seguros utilizando guantes desechables, pues lo pueden hacer. Recuerden que esta ropa se va a lavar aparte y puede ser con agua caliente y con un jabón para evitar la propagación del virus. Posteriormente se puede utilizar una secadora en potencia alta o bien pueden secarlos a la luz del sol para que los rayos ultravioletas también ejerzan su acción. Si este paciente necesita salir por alguna situación muy importante, entiéndase por ejemplo un chequeo médico, es importante que también en el carro se guarde la sana distancia. De ser posible sería nada más el conductor y la otra persona buscando que queden en los extremos del automóvil para que también se disminuya el riesgo de contagio, y también se pediría que las ventanas fueran abajo para que circule el aire y de esta manera disminuir la carga viral. También por otro lado, hay que recordar que esta cuarentena, vamos a decir así, de 2 semanas, se debe de mantener a pesar de que el paciente ya no tenga síntomas. Entonces, desde el momento en que son diagnosticados con este coronavirus, y estoy hablando específicamente de la prueba PCR, que es la que se hace en nariz o en la garganta a través del hisopo, el paciente guarde esta cuarentena. Y hasta que tenga su indicación médica de poder salir, de poder convivir nuevamente, es cuando salga de casa. Y cuando esto llegue a ocurrir, este paciente, por solidaridad con toda nuestra sociedad y con nuestros seres queridos, guarde otra vez todas las medidas, porque a pesar de que los reportes de recontagio son muy, muy escasos, todavía no tenemos esa certeza. Entonces yo les pediría que también sigan guardando todas las medidas de higiene y de seguridad que conocemos hasta el momento. Después de estas 2 semanas, créanme que todo se les va a hacer mucho más sencillo y va a valer la pena todo este esfuerzo que llevamos aquí. Ya para terminar, quisiera recordarles algunos de los datos de alarma que es importante que todo el mundo conozcamos para no retrasar la atención adecuada que necesitaría un paciente. Si en este transcurso del aislamiento, de esta cuarentena, llegan a presentar esta serie de detalles, esta serie de sintomatología, no se queden en su casa, no estén pensando a ver si dentro de 3 días me mejoro, sino que busquen auxilio, porque un paciente de estos se puede deteriorar en cuestión de horas. Entonces vamos a ver, lo primero es la falta de aire. Un paciente que está pues con sus malestares, con algún dolor muscular, con dolor de cabeza, quizás con un poquito de fiebre, pero que de pronto empieza a desarrollar falta de aire, una tos que le impida respirar adecuadamente, este paciente debe de buscar atención médica. Otra de las situaciones sería un dolor en el pecho, que se describe aquí prácticamente como opresivo, como si le estuvieran aplanando, o como punzante. Esto es como que le estuvieran clavando algo a nivel de las costillas, de los escápulas, las paletas, a nivel de la parte central del pecho. También debe de buscar atención médica. Por otro lado, otro paciente que empiece a desarrollar cianosis. Esto es una coloración morada en los labios, en la cara o en las manos, que nos puede estar dando un signo de alarma en cuanto a la oxigenación de la sangre. Por otro lado, estos pacientes también pueden desarrollar alguna situación de confusión o de letargo. Entonces, si estos pacientes de repente estamos interactuando con ellos y llegan a desconocernos o llegas a tener algún problema para que guarde su atención en una plática, estos pacientes también deben de buscar atención médica. Además de ello, también es importante que tengamos un termómetro en casa. El termómetro nos va a estar avisando acerca de la presencia de fiebre. Recordamos que a partir de los 38.5 grados de temperatura axilar, esto se va a considerar ya como una fiebre. Y si esta fiebre no mejora con los medios físicos, esto es destapando al paciente, esto es teniendo un baño cálido y tomando algún remedio casero o tomando alguna situación ahí de ibuprofeno, de paracetamol y no responda, también es importante que contacten a su servicio de salud. Por último, pero no menos importante, es que si ustedes tienen la posibilidad de conseguir un oxímetro, esto es de invertir en su salud, pues esto sería algo formidable. Los oxímetros son estos aparatitos que nos ayudan a determinar
la oxigenación de nuestra sangre periférica, en este caso de mi dedo. Vean, ahí está empezando la lectura. Aquí me indica que traigo un 97% de saturación de oxígeno, 98. Y esta es un arma fabulosa con la cual contamos ya a nivel casero para saber el estado de nuestra salud. Idealmente debemos de andar por encima de los del 90%. Sabemos que los pacientes van a variar, algunas personas tienen necesidades distintas de salud, tienen antecedentes y aparte pues no es lo mismo vivir a nivel del mar que vivir en la Ciudad de México, en la parte del altiplano. Pero en general podemos decir que cualquier adulto previamente saludable siempre tiene que andar por arriba del 90%. Esto es un arma fabulosa para el monitoreo de una persona con COVID. ¿Por qué? Porque nos va a dar signos tempranos de aún cuando la persona no tenga síntomas, ni de falta de aire, ni de tos, ni de dolor en el pecho. Puede hacer que su oxígeno en la sangre esté bajando y esto llevarnos a que pidamos auxilio médico de una manera temprana. Entonces recuérdenlo, esto es al 90%. Es importante monitorearlo durante el transcurso del día, de la jornada. Y va a pasar, por ejemplo, que en algunos pacientes en la mañana dieron una lectura de 92, pero por la tarde ya están dando una de 87, de 85. No lo duden. Acudan con su proveedor médico, con su sistema de salud, para que los oriente. Esto es con la finalidad de evitar una atención tardía que pueda derivar en un paciente hospitalizado, intubado o en procesos pues fatales. Oxímetro, estos andan entre los 800 y 1000 pesos, por si tienen la oportunidad de armarse con ellos, además del termómetro, sería fabuloso. Y pues hasta aquí esta cápsula informativa. Sabemos que falta mucho por hacer, tenemos muchas más recomendaciones, hay mucha información que procesar. No se queden con lo que yo les digo aquí, traten de no pues compartir información poco fiable. Si gustan compartir este video, se los agradezco mucho. Y pues cualquier duda, aquí estamos. No tengan duda que vamos a salir adelante. Todavía nos falta un poquito. Se siguen haciendo muchos esfuerzos, pero vamos a salir adelante. Eso no tengan duda. La humanidad nunca se ha parado por una pandemia. Entonces, mucho ánimo y muchas gracias por su atención.